Bien, Laura, un poco el objetivo es como entender la visión de humano en ese momento, porque a ver, digamos que vamos a contar cronológicamente los hechos, ¿cierto? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué arrancó ese proyecto? ¿O por qué esa idea fue de alguna manera de las seleccionadas para hacer un prototipo, para ponerla al aire rápidamente? Entonces, como, ¿cuál era el contexto humano para decidir que esa solución era necesaria de acuerdo al momento que vivía humano? Perfecto. Si te comento, Beto, que nosotros cuando hacemos la corrida del laboratorio, identificamos unos retos que tiene la organización, donde le decimos a los colaboradores, propongan retos que propongan soluciones que respondan a estos retos. Coincidencialmente, esta iniciativa no estaba considerada dentro de los retos que se lanzaron, pero sí propusieron una solución ante un dolor que tenía la organización. Entonces, de ahí es que nace. Entonces, después de eso, cuando se seleccionó inicialmente la solución, se trabajó en el entrenamiento. Cuando llegó a la etapa de presentarse al comité evaluador y al comité decisor, pues el impacto que tenía este esfuerzo de cara al prestador era grande. Entonces, por el impacto que se estaba previendo fue seleccionada para implementarse como piloto. Y es un dolor que indiscutiblemente afecta al prestador, pero también afecta a ese afiliado asegurado cuando está en el proceso de cierre de su cuenta clínica, que cuando no se cierra de manera ágil o esperada, entonces lo que se hace es que se procede a solicitársele una garantía económica. Entonces, lo que estamos diciendo como organización es que no queremos que nuestros afiliados, primero, se quejen mucho esperando a que les cierren la cuenta. Ponte que sean horas largas y se quejan. Y lo segundo es que queremos que no se le pida esa garantía económica. Esos fueron como los dos aspectos más importantes y que era un dolor que la organización llevaba arrastrando desde hace mucho tiempo y que nadie lo estaba o lo había abordado previamente. O sea, no habían intentos previos para abordarlo. Laura, y cuéntame ese proceso. Entonces, José y Jessica, y esa es parte de la pregunta que quería aclarar. Ellos mencionaron en un principio que había una hipótesis como de fraude, supuesto fraude. Pero cuando empezaron a entender el problema y a entender el problema, se dieron cuenta que es un problema de comunicación y de procesos. Pero quisiera entender eso, cuál era la hipótesis para generar una idea en torno a ese reto. No lo llamamos reto porque entiendo que no tenían un reto específico, sino por qué llegaron allá, por qué José y Jessica llegaron allá. Quiero hablarte con hechos. Déjame buscar, Ujú. dame un minutico. Dale. ¿Cuál fue la solución inicial que propusieron? Porque también te comento de que esta idea, quien la propuso inicialmente fue José Gabriel. Y cuando empezamos a trabajar en las formaciones, yo dije, este muchacho no sabe nada de esto, está muy en pañales con la metodología, hay que buscar a alguien que lo ayude, porque él está solo, porque él fue el único que propuso esta solución. Y hubo otro colaborador del mismo laboratorio que dijo, yo conozco tal persona que pudiéramos engancharlo para que apoye a José Gabriel porque conoce el proceso. Y ahí es que llega Jessica. O sea que quien propuso inicialmente la idea fue José Gabriel y le buscamos a alguien para que lo acompañe, que conociera el proceso funcional y operativo, porque José Gabriel es muy técnico. Y ahí es que vienen y Pero hacen entonces así, cuéntame, tan, y se complementan. Entonces, déjame yo buscar, a ver cómo fue eso, la solución que José Gabriel propuso inicialmente, dale, 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 porque yo dale. no recuerdo haberla visto que sea por un tema de fraude. Ok. Espérate. ¿Dónde yo aplico el filtro? Aquí. Filtro. Déjame ver, José Gabriel. Déjame ver qué dice. Déjame proyectarlo, que aquí lo encontré. Dale.
¿Cómo podemos agilizar los egresos hospitalarios de forma que exista un menor riesgo de fraude y de error? Entonces aquí dice, mi idea es crear un aplicativo o motor inteligente para agilizar el egreso hospitalario, donde sea el propio prestador que interactúe con el sistema. Para los casos donde el prestador no esté digitalizado, también sirva de herramienta. Este motor servirá para cargar las coberturas y analizar en tiempo real si son válidos o si existe alguna anomalía en el costo y el uso de esto, garantizando un ingreso hospitalario más ágil y seguro. O sea que si tú me preguntas, Beto, o sea, el objetivo se mantenía de agilizar el proceso, pero también poder validar si existía alguna anomalía en el costo. Listo, listo. Pero entonces cuéntame, ese archivo que acabas de abrir, ese problema, ¿de dónde surge? Cuéntame un poquito quién redactó ese reto y por qué se redactó. Este reto, déjame venir aquí, espérate. Déjame reconfirmarte también si eso era un reto o no era reto. ¿Ok? Exacto. Beto, ese reto no fue lanzado, como yo te dije, desde el laboratorio de innovación. Ese reto o ese dolor lo encontró José Gabriel en su área o lo vio como una oportunidad en el negocio y lo propuso para solucionarse. Ok, o sea que José Gabriel fue el que tuvo la iniciativa y fue al lab y les dijo, oiga, ¿por qué no trabajamos este reto? ¿Correcto? Es correcto. Él lo propuso dentro del proceso de captación de ideas y fue evaluado y se seleccionó. Listo, listo, entendido. Cuando hablaban del riesgo de fraude es porque es un riesgo en el costo de los procedimientos. Querían comparar si estaba bien y comparar si los costos que estaba informando el prestador eran correctos, ¿correcto? Es así, pero al final el esfuerzo, los indicadores del proyecto se basaron en los temas de agilidad, o sea, indicadores de éxito del proyecto. Fue en agilidad, tiempo de respuesta, básicamente tiempo de respuesta y satisfacción. Y cantidad de casos que se gestionaron versus la vía tradicional. Listo. Entonces, y cuéntame un poco el proceso de evaluación, cómo se hace, cuántas personas intervienen, o si es muy riguroso o lleva mucho tiempo, pero lo que entiendo es que José lo propuso, se sentaron y dijeron, oigan, revisemos el impacto de esto, ese proceso, cómo se hace. Ahora mismo te muestro. Ahora mismo te muestro. Mira, mira. El laboratorio de innovación es una corrida que hace la organización en X periodo, ¿verdad? Y le dice, colaboradores de Grupo Humano, estamos lanzando estos retos y queremos que tú nos propongas soluciones. Si tiene otro dolor o otra idea de otro reto que tenga en el negocio, la puede proponer también. No está limitado a lo que nosotros proponemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el proceso del programa? Está la convocatoria, que es donde le decimos a los colaboradores, tenemos abierta durante esta etapa la opción de que puedas proponer ideas ante retos. Recepción de ideas. Ahí es cuando ya recibimos todas las ideas y luego de esa recepción de ideas viene la depuración de ideas por un comité evaluador a nivel de ese prototipo. Luego Ujú. de ese comité evaluador, perdón, no es prototipo, eso es depuración de ideas por el comité evaluador de manera de escritorio. Ahí no hay ninguna todavía presentación. Entonces, luego de eso, la idea que se seleccionen pasan a la etapa de formación a colaboradores de idea seleccionada, donde ellos
A través de la formación, ahí ya ellos entran a trabajar todo su prototipo, definir el usuario, definir el cliente, definir el dolor, todo eso. Ujú. Luego de eso, ellos salen con una presentación tipo pitch al comité evaluador. Ese comité evaluador da feedback y luego de eso, entonces se le presenta al comité decisor. Y ese comité decisor decide cuáles proyectos se van a implementar como piloto en el negocio. Y luego se presentan los resultados del piloto para definir si se va a escalar o no, dependiendo de los resultados. En este caso, cuando se presentó al comité decisor, la decisión es que sí hay que escalarse en el negocio la solución. Genial, entendido. Tú me puedes compartir, o le digo a Zahira que me comparta este documento en el SharePoint. ¿Es posible, Laura? Para tener claridad de Claro, cómo funciona. claro. Súper. Sí. Mm, listo, entonces se hizo la idea, se presenta la idea. Y aquí, déjame ver, espérate que estamos en el 2025 trabajando también. Pero aquí sí te explica, le voy a decir que te comparta este documento. Sí explica, déjame ver. Bueno, aquí no hay mucho más que presentar. Aquí los criterios para depurar esas ideas, originalidad, relevancia e impacto. Aquí los temas de formación. Aquí los comités. Pero estos comités fueron, aquí no variaron. Estos son los comités evaluadores. Y ya, y los beneficios. Y ya eso es cronograma de trabajo. ¿Tú participabas dentro de los comités, Laura? Yo no participo dentro de los comités porque yo con mis roles de innovación lo que hago es articular todo el proceso. O sea, levanto este documento, selecciono lo del entrenamiento, selecciono el comité, lo convoco, le digo a ellos, miren, ustedes tienen que hacer el proceso de depuración, o sea, todo lo que conlleva, toda la coordinación. Ok. Es que me gustaría como entender cómo evaluaron el impacto, cómo fue ese proceso de evaluación de la idea. O eso se hace muy inmediato cuando presentan el prototipo. ¿Cómo funciona ese comité? ¿Se reúnen previamente, analizan los datos iniciales o eso es ahí en caliente mientras José y Jessica presentaban? No es en caliente. Cuando ellos presentaron inicial, mira, cuando se hacen las secciones, déjame volver al documento madre. Cuando hacemos las secciones que se presentan, ella tiene sueño, dijo, "Mam". Mira, Beto, cuando ellos logran la formación, cuando presentan aquí al comité evaluador, nosotros pasamos unas evaluaciones, ya sea digital o física, donde cada idea que se presente tienen que ponderarla por los tres criterios, originalidad, relevancia e impacto, y poner si entiende que esa idea debe de pasar a una próxima etapa. Y Laura, ¿podemos tener las calificaciones de esa idea? Yo puedo buscarla a ver si la encuentro. Porque sería genial como también contar el proceso y cómo la calificó el comité. Em, Estoy pensando cómo hacer el caso, entonces, cómo estaba la empresa, cómo es el proceso de innovación, se genera un reto y una idea, esa idea empieza a cambiar en la medida que van profundizando en el problema, generan un prototipo, lo validan, después generan un producto mínimo viable, lo ponen al aire, hacen un piloto con el prestador, ¿cómo se llama? Primera, Con el Homes. sí. Y en este momento ya quieren
escalarlo y quieren llevarlo al plan complementario. Listo, me queda claro como el Así es proceso, así mismo es tal cual. el proceso. Y Laura, no sé si quieras como comentarme tu percepción de ese equipo, tú qué viste, qué fue lo más interesante de ese equipo, por qué quieren comentar ese caso, por qué quisieras comentarle ese caso y que las personas lo vivieran dentro de los entrenamientos. Mira, la verdad es que este caso lo seleccionamos porque sus resultados fueron positivos. O sea, fueron positivos de que ese usuario final no quiere que le quiten la herramienta. Entonces él, o sea, hay apetito de que por favor, o sea, ellos suplican de que no se le quite la solución, que no se le quite. Y hasta el día de hoy, aunque ya cerramos el piloto, es la vía que ellos pues utilizan para canalizar los casos. Entonces, pues entendemos que con esto es una forma de nosotros tangibilizar el aporte de la idea que salen del laboratorio de innovación, de que efectivamente tienen su impacto en el negocio. Esa es la razón principal. Estoy en mute. Pero tienes, Laura, como indicadores de impacto, de, oiga, pasamos de reclamaciones de tanto y tanto, o así sea de percepción con el prestador, porque lo que yo entiendo es que había mucha fricción entre los prestadores, cuando te hacen 50 llamadas al día, Mira, pero déjame ¿tienen eso, mostrarte, te voy a tienen poner mi algún indicador? pantalla, Beto, pero déjame yo mostrarte esto para que tú veas. Eh, um, Dame un minuto. Mira, esta presentación fue la que el equipo le presentó al comité evaluador. Ese fue el primer filtro de presentación. Este es lo de egresos. Esos son los beneficios. ¿Cuál es el proceso o quiénes intervienen para culminar un egreso? Ojo, que ese nombre después cambió, que es un punto también importante que se pudiera resaltar. Hay como muy alto nivel los pasos. Estos son los flujos de casos que se estaban recibiendo, los casos por los cuales se solicitaban, se tenía que gestionar un ingreso hospitalario, donde este porcentaje que está aquí representa validación de hoja quirúrgica, que es el alcance de la solución, o sea, representaba en, eso será monto, distribución de casos, 12 Pero, mil, wow, 12 millones, 12.48 mil, el 50% de los casos, ahí hay que ver cuál es el corte en cuanto a tiempo. ok, Donde decía, mira aquí que se tomaba entre 1 a 6 días para cerrarse. Y esto hay que ver lo que es, ¿verdad? En los casos, que si yo qué, de validación de hoja quirúrgica con documentación completa, se tomaban entre 15 y 90 minutos. Entonces aquí, el flujo actual de servicio al cliente, o sea, de la herramienta por donde trato de la manera tradicional. Y aquí el caso de Kelvin, de cómo él vivía ese proceso. Aquí el flujo de lo que él tenía que llevar a cabo para hacer el cierre de la cuenta, como él es prestador, exactamente, prestador de salud. Y entonces aquí entra la solución, que se imaginen a Kelvin con la solución y ahí presenta cómo el proceso. Aquí, cómo fue conceptualizada a nivel de prototipo la herramienta inicialmente. Bueno, ahí explica todo. sí, sí, Y la propuesta de valor.
los indicadores de éxito, que ojo, después de eso, pues indiscutiblemente fue evolucionando, no se quedó así. Y lo que se requería para poder implementarlo. Ya. Entonces, después de esa presentación, ese comité hizo recomendaciones también. Y cuando presentaron al último comité, el prototipo ya llegó con las recomendaciones incluidas. Entonces aquí, por ejemplo, déjeme ver. Este fue breve, en verdad. Pero como ese era un comité más alto nivel, aquí el dolor, la solución que ellos estaban proponiendo, cuál es el proceso sin la solución, con la solución, que eso después cambió también, después que se salió a chocar en el mercado con el usuario. Y aquí los indicadores, que estos indicadores, estos sí se mantuvieron hasta el final. Bondades de la herramienta. Y aquí ya el prototipo que sí se parece al que se tiene hoy en día. Genial. No, ahí ya vi los indicadores. Es Eh, así. una pregunta, Sajira, hola. Estas dos presentaciones, vi fue la primera, esta segunda no la había visto. ¿Están en la carpeta? La del pitch, sí. Esta segunda que te puso Laura de prototipo, no. Entonces, esta te la voy a poner. La de resultados está. De resultados, porfa. Y también Entonces, ahí, Sajira, te recomiendo que Laura me mostró como el programa de innovación 2024 del Lab. Si me puedes compartir ese documento también ahí en el SharePoint. ok. Yo te voy a compartir, Zaira, para que lo tenga ya ahí set, Sí, el que es la versión 5, pero te voy a compartir el enlace, que eso nada más grabarlo en PDF y compartírselo. sí. A ver. Ujú. Bueno, entonces me contabas, Laura, que era por los impactos positivos que tuvo. ¿Qué tanto conocen al interior de Humano este proyecto? Esta iniciativa es, en general, digamos, se visualizó en todo Humano. Sí, todo este proceso, Beto, viene acompañado de un esfuerzo de comunicación interna, porque es un programa overall la empresa muy transversal. Desde campañas de expectativa cuando se va a lanzar el programa del Lab de Innovación, luego de que se va comunicando cuando se seleccionan la idea, cuando pasan a una próxima etapa y todo eso se fue comunicando. Y en el caso de primera, déjame buscarte, hay una comunicación interna que se comunicó el inicio del piloto. Déjame ver si la tengo por aquí. Déjame ver. Zaira, ¿tú tienes algún eh, algún feedback que le hemos dado al equipo como resultado de evaluaciones de los comités? Eh, o sea, evaluación que hicieron los comités a ellos en la solución. Sí, eso sería Bueno, genial yo tenerlo. creo que cuando se hizo el pitch, don Jorge mandó unas notas. Entonces, yo puedo revisar eso. Eso sería. Déjame buscarlo, que yo estaba viendo correo viejo y vi eso recién. Sí, genial todo ese feedback que le hayan dado a José y a Jessica. Estoy tratando de ubicar la comunicación interna.
Déjame ver por dónde fue que me la mandaron. Patricia Joa. Mira, por ejemplo, Beto. Déjame ver que cargue. Mira, por ejemplo, este 2024. Una de las Ujú. comunicaciones. Mira. Mira aquí la de egreso donde se menciona. Ah, ok. Entonces aquí, por ejemplo, por aquí debe de estar la de ellos. Mira. Es un médico. Ay, ¿tú me puedes compartir también esas piezas gráficas, porfa, Lau? O Claro. Zaira, al SharePoint. Lo voy a poner aquí, Zaira, para que sea más fácil. Y lo pueda subir al SharePoint. Hay una comunicación interna que es así. Cuando iba a salir el piloto, se comunicó a lo interno. Lo que no lo encuentro. Déjame ver. Oye, ese no lo encuentro. Bueno, no encuentro ese. Tengo que buscarlo mal paso. No, dale tranquila, y si lo encuentras te recomiendo mucho porque nos ayuda mucho para la documentación del caso.
Laura, este caso, cómo crees que va a inspirar a los demás equipos o cómo crees que les va a aportar? ¿Qué esperas Eh, yo lo que como se visualiza es ver de cómo esto puede aportar es de ver cómo una idea que fue materializada inicialmente de una manera, con un nombre inclusive totalmente diferente, permitió probar su factibilidad. Y por el resultado que obtuvo, pues aporta valor a ese usuario final. ok? Em, a José y a Jessica, ¿qué les pasó? O sea, ellos hicieron todo el proceso y dentro de la organización se volvieron famosos o ellos ¿qué beneficio han tenido de esto? Mira, lo primero es, como te comenté, que José Gabriel fue quien propuso la solución inicial, ¿verdad? Ujú. Pero él es un perfil técnico que no conocía en detalle el proceso. Entonces, encontró a Jessica, que fue como su aliada, donde sí conocía el proceso y se pudieron complementar desde una perspectiva técnica a una más funcional. Ujú. Y que Jessica, pues, conocía más a lo interno, tenía más contacto con las áreas del negocio o con esas áreas funcionales. Entonces, al final se complementaron perfectamente. Lo primero es la visibilidad que ellos han tenido con este programa. Visibilidad en todos los niveles, o sea, tú pudiste ver los eventos que se realizan las formas en cómo ellos presentan, que es tipo pitch, o una presentación es muy elaborada, con un evento bien formal donde participan los niveles ejecutivos, los niveles ejecutivos de la organización. Ok. Y el comité decisor que está conformado por el presidente de Grupo Humano y por los gerentes generales de las dos empresas. O sea, ese es el alto nivel. Después de ello no hay más nadie más con que podamos nosotros ver o exponenciar un colaborador. Visibilidad. Y lo segundo también es todo el proceso de formación, cómo ellos se han beneficiado de todo ese proceso que les ha permitido pues tener ese crecimiento tanto personal como profesional. O sea, esos son como, yo entiendo que esos son como los dos puntos más importantes de todo el proceso. La visibilidad que ellos han tenido, que quizás antes nadie conocía quién era José Gabriel, que ahora lo conoce. Una misma Jessica, que los supervisores de ellos también han reconocido la labor de ellos. Y la formación que sin duda alguna pues han sido de gran utilidad. Y con la prueba del piloto pues le ha permitido a ellos poner en práctica todos los conceptos, toda esa mentalidad que se trabajó en las formaciones, pero ya llevándolo en un nivel de implementarse en el negocio en el Práctico. día a día. Ujú. Súper, súper, Laura. No, yo creo que ya podemos armar el caso. No sé si nos queda alguna otra entrevista, Zaira, no sé. Sí, la del hospital no se llegó a agendar, no ha sido posible, eh, pero yo te puse dentro de los videos, a ver si te puede servir, dos encuentros que tuvimos y están grabados, en los cuales ellos opinan cómo, qué les pareció la herramienta y cómo les benefició. Entonces hay valor ahí puntual. Ellos dan su opinión, tanto la directora como el que usó la herramienta. Listo. Eh, Listo, yo lo entonces, otra reviso. cosita con lo que me Dime. habían dicho de un feedback de los evaluadores, yo creo, como las notas que vi de don Jorge solamente tienen unos puntos muy alto nivel así, de lo que vio en la presentación, yo creo que le puede servir quizá esto, Laura, mira, que es el formulario donde el comité evaluador pues dio Lo que hay que su, buscar a ver si esa quedó ahí, Zaira. ¿qué cosa? Evaluada la solución de egresos. O sea, están todas y cada uno fue poniendo en cuál. Entonces sería ver qué comentarios pusieron aquí. Eh, Dale a si, more si hay details algo que se para ver. pueda compartir. Ok, aquí en el Excel. A ver qué sale. Entonces, aquí, mira, dice, vamos a buscar solamente, filtrar solamente egresos.
Agilizar egreso hospitalario. ¿Qué ponen aquí? Esa fue comité, hay que ver si fue comité evaluador o comité Comité decisor. decisor. Ese comité decisor, el presidente y los dos gerentes generales, Que Beto. ellos ponían de Y que estas son cuánto las iban. evaluaciones de ellos. Sí. Que nosotros Genial. cuando ellos presentan, se le da un código QR para que ellos evalúen ahí mismo la solución y luego se hace una sección. En este caso puntual, luego que ellos presentaron y se acabó una jornada de ese día, nos sentamos en una mesa y discutimos cada idea que se presentó, ya Fíjate teniendo como aquí. base esto y entendiendo la perspectiva de ellos como el negocio. Zapata, el señor Eduardo y el señor Caicedo evaluaron aquí y decían que, por ejemplo, de muy alto impacto, excelente enfoque, un tema altamente relevante. Ellos indicaron ahí que era importante para la organización. Pero entonces tú me puedes ir ahí colocar dentro del nombre del archivo Evaluación Ideas Lab Innovación 2024, Comité Decisor, por favor, Sí, ok. para saber cuál fue. ¿Hay del comité de evaluación, no hay algo? Lo podemos buscar a ver dónde aparece. Yo creo que en Genial, esa ahí. etapa no Entonces, estuve. mira, Beto, no sé si tú tienes esto, pero esta fue la retrospectiva que nosotros hicimos con Zaira. Y es bueno que tú se lo Sí, pongas está. en el SharePoint. Ese Oíste. está. Ese está. Mira, Beto, eso está, Zaira. Ese está. No, Está. Yo le la puse una captura retrospectiva. de pantalla de eso. Eso. Mira, Beto, Ok. esta retrospectiva perfectamente, esto lo hicimos directamente con el prestador. Ok. Se puede complementar con el video que Zaira te compartió. Porque yo creo que fue El en la misma resultado de la reunión reunión. está grabada, donde se comentó esa retrospectiva. Exactamente. Entonces aquí te dice perfectamente la característica, cuáles son los riesgos, cuáles fueron los beneficios, las debilidades, los logros, los aprendizajes. Súper, súper, yo lo reviso. Lo reviso ahí, Laura. Cayó como un Bien, anillo al dedo porque documentación sí tenemos de este. genial. Voy a revisar toda esa documentación. Ahí, Zaira, si me puedes, ahí discúlpame molestarte, pero entrevista con Laura, entrevista con el equipo solucionador, como carpeticas que me quede muy, muy, muy claro qué es cada cosa, porque no lo conozco a fondo. Entonces, Sí, que de pronto fíjate, me déjame ayude a... ponerte cómo quedó para que vea. Ya eso está. Mira, Súper. mira, lo puse así, para darte un recorrido. Pitch, flujo inicial y Espérame, modificado durante el pitch, cuando me piloto. dices pitch, ¿son los dos pitch? El Porque entiendo que hay uno para pitch, el comité evaluador y uno para el comité decisor. pues ahí faltaría el pitch inicial. Yo tengo el Ok, pitch de comité decisor. ok, Pero ahí me va haciendo la pregunta. Vamos a recorrer esta estructura. Entonces, dale. comité decisor, comité evaluador, pitch, faltaría. Porque, ajá, entonces, flujo inicial y modificado. Ahí yo tengo un video donde recorrí en Miro, donde se trazó el flujo y luego durante el piloto hicimos un flujo y se graficó flujo ya como con Mermaid, así. Ok, Entonces, aquí, am, luego viene construcción de la solución. Ahí te lo puse en el orden que fueron genial, realizados. El brief que genial. mandó Stratec, luego entonces la propuesta que recibimos de Stratec. Ahí dentro hay un resumen que eran como las principales historias de usuario. Luego el kickoff, donde se traza como el periodo en el cual se iba a hacer esa solución. Detalles de la HU, esos, de la historia de usuario, esos fueron otras historias de usuario que se fueron agregando durante el proceso y ya aquí está más en extenso las historias de usuario. Y ya Genial, luego la documentación técnica de cómo quedó. La genial. solución, seguido de eso, los videos instructivos. Hay un video resumido de cómo funciona la plataforma y luego uno muy detallado por área. Y entonces, en el quinto, antes de las entrevistas, ya sería la presentación de resultados y la retrospectiva. Eso sería. Y entonces, donde tú vas a encontrar la del hospital sería en el externo aquí, cliente externo, y ahí están los dos videos que te Genial, comentamos. genial, genial, Zaira. ¿Qué En- sigue? entonces, Beto, perdón, lo del comité evaluador se lo compartía a Zaira, no el decisor, el evaluador. Y mira, con el evaluador nosotros le dijimos a ellos, si tú tienes X cantidad de dinero
¿cuánto tú le invertirías a esa solución? Y la solución de egreso hospitalario obtuvo una inversión, una valoración de esto peso dominicano, ¿verdad? Pero fue la segunda más valorada si tú fueras a invertir. Ok, Inclusive se refleja como la segunda de más relevancia. Esta fue la primera de más relevancia, pero ella ganó la segunda. Entonces al final lo que se hicieron fue que se seleccionaron la 3 de mayor impacto para el negocio. Y esa cayó entendí. dentro de esa. Ok, genial. Eso hace parte del proceso de selección. Y Listo. aquí, si tú quieres ver en detalle, la valoración le da aquí a egresos hospitalarios y mira, esto es lo que valoraron por originalidad, por relevancia, si debe de pasar a una próxima etapa. Fíjate que del total que la valoró, 2 dijeron que no, pero el resto dijo que sí. Y aquí lo de la inversión que te comenté. Pero aquí ha analizado el resultado de eso. Entendido. Súper. Genial. Yo voy a ver, bueno, no, quería ver si tenía algún video grabado de ellos como testimonio, pero no sé si hace sentido. sí, no, entre más información me den, mejor. Ok. Zaira, estoy buscando a ver si nosotros tenemos video de testimonio de ese día. Yo creo que sí, estoy abriendo uno aquí ahora. De parte del comité Mira, decisor, el día de innovación se grabaron un poquito de cómo, de la impresión de ellos del pitch, yo mira creo. este. Lo que no sé, mira ese José Gabriel, espérate. Esa, esa No es se ve, Jessica. no se ve. Ah, Espérate. sí, mira, en el video ¿Pero lo están en el viendo o vi- no? no, no se ve. En el video de recap del pitch al comité evaluador, ellos dos suben por una escalera y como que lo graban y ellos comentan. Míralo aquí. Ahí, ¿Lo ven? no. Sí, pero ahí vemos, sí, ahí veo a Jessica. Ah, ok, yo no lo Espérate. veo. Bueno, Bueno, esta es Jessica. bueno, ponlo que Sí, yo no lo veo, pero si Beto lo ve, perfecto. Pero no va a quedar aquí en ahí el. sales tú, Laura, está, Actividades ahí de vi a nuestros José. colaboradores. Esos son ellos dos. El reto más desafiante en este proceso del Lab de Innovación fue poder conectar con todas las áreas pertinentes de este proyecto que estamos desarrollando. De estas fueron seleccionadas 9 ideas a continuar con el proceso. Ya, creo que ya Listo. aparece. Está bien, ese también funciona. Ahí funciona para contar la historia. Bien, entonces lo que sigue es que voy a masticarme toda la información y voy a crear un documento que va a narrar los hechos. Los va a narrar de una forma sencilla y muy, ¿cómo se llama eso? Pues agradable de leer, es como contar una historia, como un caso de estudio. Y se los comparto para validar que esté correcto, para que me digan, sí, 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 estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, no, esto no fue tan así, como que me den feedback del caso. Con ese feedback vuelvo y hago los ajustes necesarios y ya si me dicen, sí, así fue, tal cual, y, bueno, también les paso como la documentación gráfica que me parezca más relevante. Entonces, mire, aquí está el prototipo, este era una historia de usuario, estoy inventando, este era el video. Por ejemplo, esos videitos de las presentaciones que me mostraste, Laura, tanto el prototipo que le presentaron al comité evaluador y el prototipo que le presentaron al comité decisor, ¿están allí en el SharePoint, Zaira? Porque o sea, no solo la presentación, sino el video también. O sea, dentro de la presentación está el video, yo lo vi, pero no sé si me cargue el video, es ¿Cuál como la video? pregunta. ¿Cuál video? El que yo puse esa ira Ah, ok, del recap de ese día. Ok. Ujú. De los Vamos a buscar, nosotros prototipos. tenemos Yo lo tengo a mano, sí. Yo lo ubico. y tú sabes cuál otro, Zaira, a ver si nosotros yo no recuerdo, ¿verdad? Con el del Ay, día, mira, sí, hay con el uno. del día de innovación, si no tenemos video, subir las fotos. Y, Zaira, la foto de cuando fueron al Homes, que se tiraron.
Ah, sí, La claro, primera eso es. visita donde fue el procesador para presentarle la solución también sería bueno incluirla. Genial, todo eso póngamelo ahí en el SharePoint. Tú puedes poner, Zaira, en una carpeta que diga recursos y ahí pones los recursos de video y foto. Pudiera Genial. ser. Pero tú lo revisas si hace sentido así. Genial. Yo esperaría tener como esa primera versión del caso. Déjame, yo miro un segundo la agenda. Yo esperaría tenerla para el 21 de mayo más o menos. Ok. ¿Les parece? Es una semana larguita. Yo creo que podría tener la primera versión. Cualquier pregunta, duda que vaya teniendo ahí, estoy molestando, Zaira. Claro. Si tengo alguna duda que no Súper. tengo claro, te voy preguntando, ¿vale? Súper. Beto, una pregunta que Sí. quizás se me olvidó. ¿Tenemos que esperar tener listo el caso para empezar a la reestructuración y todo el tema del material de entrenamiento? Yo prefiero que sí, Laura, como para que estemos primero muy claros en la historia y como con la documentación gráfica que seleccionemos, esa es la que vamos a utilizar para los shots. Entonces ahí nos queda como más fácil ya armar todos los shots una vez tengamos claro y estemos de acuerdo en la documentación a Ok, presentar. ok. Nosotros, Beto, a nivel de expectativas, no recuerdo cuál fue la fecha que le dijimos, pero nosotros debemos de estar, tenemos el tiempo ahí, tight, de estar Sí. iniciando los entrenamientos tipo la semana del 16 de junio. Yo había entendido Julio, Laura, ¿entendí mal? En un momento dijiste que se podían ir para julio. Nosotros estuvimos revisando calendario y agenda hoy y nosotros para poder hacer posible y que coincida con otro evento de innovación que tenemos, tuvimos que hacer un ajuste ahí al cronograma. Bueno, déjame, yo trato de meterle ahí velocidad. Eh, Pero, ¿verdad? A sí, ver, si eso es el 21 de mayo, después vamos a decir 21, una, dos, tendríamos tres semanas. para ajustar los shots. Listo, Pero, déjame. Sí. Beto, ¿y eres tú solo que hace, o sea, aparte del caso, que hace la misma reestructuración de los entrenamientos? El caso lo hago yo solo, los entrenamientos sí lo hacemos entre varios que hemos dado Ya. los shots. Lo que pasa es que yo hago el caso para que estemos así totalmente de acuerdo en que esos fueron los hechos y luego me toca socializarlo a Stratec, al equipo que va a hacer los Sí. shots, Yo lo para que que de ahí creería, Beto, quizá hablar con ellos, con el equipo, a ver de qué manera se puede ir avanzando, aunque no sea quizá en el desarrollo del material en sí, pero sí ponernos de acuerdo de qué es lo que va primero, qué es lo que va después, o sea, ellos sabrán, ¿verdad? Que son los expertos. Ujú. Pero yo creo que a nivel de esas generalidades, algo se puede ir avanzando. De Sí, tal seguro que sí. manera que permita que tú vayas trabajando los casos y vamos viendo esa estructura de qué va primero, qué va después, porque inclusive hay muchos materiales de los mismos entrenamientos que ya se pueden ir limpiando, que si sabemos que aquí vamos a poner un caso, mencionar caso, no sé qué, y dejarlo ahí en blanco. De acuerdo. Sí, no, yo creo que en realidad es agarrar la información del caso y colocarlo donde había otro caso. Eso es lo que deberíamos hacer en principio. Lo que pasa es que nos toca montar una inteligencia artificial y queremos también actualizarlo con cositas de inteligencia artificial que nos parece clave. Mm, pero sí, de acuerdo, déjame, yo hablo con el equipo a ver cómo le ponemos más velocidad. Súper. Y cualquier cosa que necesiten, Beto, de nuestra parte, para que vayamos revisando lo que van trabajando, etcétera, pues eh, con gusto. Yo creo entonces que nosotros con Juliana, ¿verdad, Beto? Vamos a hacer una reconfirmación de la fecha que necesitamos
para Porfa. definir y darle como una estructura a los pasos que tenemos que dar en lo adelante. Si, por ejemplo, el caso va a estar listo para tal fecha, si podemos iniciar revisión del entrenamiento, de tal fecha a tal fecha, si requerimos hacer una reunión semanal para ver los avances, aclarar inquietudes, como que ese tipo de acuerdos. Dale, de una, Bien, Laura. Súper. pues listo Te agradezco entonces. mucho. A Me ustedes. despido, que les va muy bien. Un abrazo, chao, chao. Gracias, bye, Beto, gracias. Bien, bye bye, gracias.